En el capítulo 46 de Lobo Morir Matando, el caos no llegó como una explosión repentina. Llegó como una consecuencia inevitable que llevaba demasiado tiempo formándose en silencio. Nadie pudo señalar el momento exacto en el que todo cambió. Pero todos lo sintieron. Era como si el mundo que conocían hubiera perdido su equilibrio y ahora avanzara sin control hacia un punto del que no habría regreso. Las decisiones tomadas en la oscuridad, los pactos sellados en secreto y las traiciones disfrazadas de lealtad empezaban a cobrar un precio que ya nadie podía ignorar. Miranda lo entendía mejor que nadie, porque en el fondo sabía que muchas de esas decisiones llevaban su nombre. Había jugado con ventaja durante demasiado tiempo, moviendo piezas, anticipando jugadas, creyendo que siempre iba un paso adelante. Pero ahora se encontraba en un terreno completamente distinto. Un terreno donde las reglas habían cambiado y donde el control ya no dependía de su inteligencia ni de su capacidad de manipulación, sino de algo mucho más impredecible, la reacción de quienes ya no tenían nada que perder. Esa era la verdadera amenaza, no un enemigo en particular, sino el momento en que todos dejan de medir consecuencias. Renata se había convertido en el centro de ese conflicto, sin haberlo elegido. Su presencia lo alteraba todo, lo aceleraba todo, lo volvía más peligroso. Ya no era una cuestión de poder o de dinero, era algo mucho más personal, y cuando las cosas se vuelven personales, la violencia deja de ser una opción y se convierte en una certeza. Miranda lo sabía. Por eso cada segundo que pasaba sin actuar le parecía un error, pero actuar también implicaba arriesgarse a perderlo todo. Mientras tanto, Lobo avanzaba con una determinación distinta a la de antes. Ya no era solo instinto, ni solo supervivencia, era algo más profundo, más oscuro. Había cruzado demasiadas líneas como para detenerse ahora. Pero también había entendido que seguir avanzando significaba enfrentar verdades que había evitado durante demasiado tiempo. Cada paso que daba lo acercaba, no solo a sus enemigos, sino también a sí mismo, a lo que realmente era, cuando ya no quedaban excusas. El entorno no le ofrecía respuestas, solo señales, pequeños indicios que confirmaban que estaba siendo observado, que cada movimiento suyo formaba parte de algo más grande. No era casualidad, no era improvisación, era un juego cuidadosamente armado, donde cada pieza tenía un lugar, incluso él, y eso lo obligaba a ser más preciso, más frío, más consciente de que cualquier error sería definitivo. En la ciudad, el ritmo cotidiano comenzaba a desentonar con lo que realmente estaba ocurriendo. Había una tensión invisible que se filtraba en los detalles, en las miradas, en la forma en que las personas reaccionaban, sin entender por qué. Hugo lo percibía con claridad. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir fingiendo que esto era algo controlable. Cada dato que analizaba, cada conexión que descubría, lo llevaba a la misma conclusión. Estaban en medio de una estructura que se estaba desmoronando desde dentro. Lo más preocupante no era lo que sabían, sino lo que aún no. Había vacíos, piezas que no encajaban, silencios demasiado convenientes, y en esos espacios era donde se escondía lo más peligroso, porque cuando la verdad no aparece completa, lo que se llena con suposiciones suele ser peor. De vuelta en el foco del conflicto, el ambiente a cada vez más inestable. La tensión ya no era contenida, era evidente. Las decisiones empezaban a tomarse con prisa, con urgencia, sin el cálculo que antes definía cada movimiento. Eso hacía todo más impredecible, más peligroso, porque cuando alguien actúa sin pensar, rompe cualquier esquema. Miranda lo sintió como una presión constante, como si el tiempo se estuviera acortando. Ya no podía esperar a que las cosas se acomodaran solas. Tenía que intervenir. Tenía que tomar el control de alguna forma, aunque fuera temporal. Pero en el fondo sabía que ese control sería una ilusión. Lo único real era lo que venía. Y lo que venía no iba a ser fácil de contener. Lobo, por su parte, estaba cada vez más cerca del punto donde todo converge. No había claridad total, pero sí una certeza. El enfrentamiento era inevitable. No importaba cuánto se movieran, cuánto se ocultaran, cuánto intentaran adelantarse. Habían llegado demasiado lejos como para evitarlo, y cuando ese momento llegara, no habría espacio para dudas, ni para segundas oportunidades, porque algunas decisiones solo se toman una vez, y algunas consecuencias duran para siempre. La sensación de que todo estaba a punto de desbordarse
se convirtió en una certeza imposible de ignorar. Ya no había espacio para interpretaciones, ni para dudas. Lo que venía era directo, inevitable y definitivo. Cada movimiento que antes parecía calculado, ahora se sentía apresurado. Como si todos estuvieran reaccionando en lugar de dirigir el rumbo. Eso hacía todo más peligroso. Porque cuando se pierde el control, lo único que queda es la fuerza de las decisiones y sus consecuencias. Miranda fue la primera en entender que el tiempo se había agotado, no porque alguien se lo dijera, sino porque lo sintió en la forma en que todo empezó a moverse sin ella. Las piezas ya no respondían a su estrategia. Los silencios se llenaban de significados que no podía descifrar, y las personas que creía tener bajo control comenzaban a actuar por su cuenta. Esa era la verdadera señal de que algo se había roto. Ya no era una cuestión de inteligencia o planificación, era una lucha contra algo que crecía por sí solo. Pensó en Renata otra vez, como un reflejo automático, como una necesidad que no podía apagar. Todo lo que había hecho tenía un sentido cuando lo veía desde ese lugar, pero ahora, ese sentido comenzaba a resquebrajarse, porque protegerla implicaba tomar decisiones que podían destruir todo lo demás. Y en ese punto, ya no estaba segura de que era más importante, salvarla o no perderse a sí misma en el proceso. Esa duda, pequeña pero constante, era lo único que no podía controlar. En otro extremo, Lobo avanzaba sin detenerse, pero con una claridad distinta. No era que supiera exactamente qué iba a pasar, pero había dejado de buscar respuestas en lo evidente. Entendía que lo que tenía enfrente era más grande que cualquier enfrentamiento directo, más complejo que cualquier emboscada. Era un juego de fondo, una estructura donde cada acción tenía repercusiones que iban mucho más allá del momento, y eso lo obligaba a pensar diferente, a actuar con una precisión que no dejaba espacio para errores. Lo que más le inquietaba no era el peligro inmediato, sino la sensación de que estaba siendo llevado hacia un punto específico. No era casualidad que todo convergiera de esa manera, que las señales aparecieran justo cuando las necesitaba, que los obstáculos surgieran en el momento exacto para obligarlo a cambiar de dirección. Alguien estaba moviendo las piezas, y ese alguien conocía demasiado bien el juego. Hugo, mientras tanto, empezaba a atar cabos que antes parecían inconexos. No era una revelación clara, no era una respuesta definitiva, pero sí era suficiente para entender que todo estaba ligado por una lógica que aún no lograban ver por completo. Lo que antes parecían decisiones individuales, ahora se mostraban como parte de algo más grande, algo que llevaba tiempo formándose, sin que nadie lo notara. Y lo más preocupante era que ese algo ya no podía detenerse. Las lealtades comenzaron a tambalearse, no de forma evidente, no con confrontaciones abiertas, sino con pequeños gestos, con silencios incómodos, con decisiones que ya no coincidían. Era el inicio de una ruptura que tarde o temprano se haría visible, porque cuando la confianza se quiebra, no importa cuánto se intente sostener, siempre termina cayendo. Miranda lo sintió con fuerza. Ya no podía confiar completamente en nadie, y eso la obligaba a depender únicamente de sí misma. Pero incluso eso era un problema, porque su propio juicio estaba condicionado por todo lo que había vivido. Ya no veía las cosas con claridad, las veía a través del miedo, de la urgencia, de la necesidad de resolverlo todo, antes de que fuera demasiado tarde, y eso la hacía más peligrosa, pero también más vulnerable. Lobo, por otro lado, comenzaba a aceptar algo que había evitado durante demasiado tiempo. No podía salvar a todos. Esa verdad, simple pero devastadora, cambiaba completamente la forma en que veía lo que venía. Ya no se trataba de encontrar una salida perfecta, ni de evitar pérdidas, sino de decidir qué estaba dispuesto a sacrificar. Y esa decisión, aunque no la tomara en ese momento, ya estaba empezando a formarse dentro de él. El ambiente se volvió más denso, más cargado, como si todo estuviera esperando el momento exacto para explotar. No era una cuestión de si pasaría, sino de cuándo. Y ese cuándo se acercaba con una velocidad que ninguno de ellos podía controlar, porque las historias no siempre se rompen de golpe. A veces se fracturan poco a poco, hasta que llega un punto en el que ya no se pueden sostener. Y ese punto ya estaba ahí. Lo que siguió no fue un estallido inmediato, sino una serie de decisiones que comenzaron a encadenarse sin pausa, cada una más arriesgada que la anterior, cada una más irreversible. Era como si todos
Al mismo tiempo, hubieran entendido que ya no había otra opción que avanzar. Y avanzar significaba enfrentarse a todo lo que habían evitado. Miranda dio ese paso primero. No por valentía, sino porque sabía que quedarse quieta era perder. Lobo lo hizo después, no por impulso, sino porque entendía que el momento había llegado. Hugo, aunque no estaba en el mismo lugar, también lo sintió, como una presión que lo empujaba a actuar sin tener todas las respuestas. Y así, sin que nadie lo anunciara, sin que hubiera una señal clara, la historia cruzó su propio punto de no retorno, porque a partir de ese instante, todo lo que ocurriera ya no sería parte de un conflicto, sería el desenlace. Y en ese desenlace, no habría espacio para errores, ni para arrepentimientos, ni para segundas oportunidades. Solo quedaría una cosa: sobrevivir a lo que ellos mismos habían creado. La tensión no se disipó después del último disparo. Al contrario, se volvió más espesa, más peligrosa. Como si el aire mismo estuviera cargado de decisiones que ya no podían deshacerse. Lobo entendía que cada segundo que pasaba jugaba en su contra. Pero también sabía que precipitarse podía costarle todo, especialmente la vida de quienes intentaba proteger. A su alrededor, las sombras parecían moverse con intención propia, como si el enemigo estuviera en todas partes, observando, esperando el momento exacto para atacar. No era paranoia. Era experiencia. Renata, aún débil pero consciente, comenzaba a comprender que la realidad que la rodeaba no era un mal sueño del que despertaría pronto. Había miedo en sus ojos, pero también una fuerza silenciosa que sorprendía incluso a Lobo. Esa niña ya no era la misma. Todo lo que había vivido la estaba transformando, obligándola a crecer en medio del caos. Y eso, más que tranquilizarlo, le rompía el alma. Miranda, por su parte, empezaba a notar que el control, tanto creía tener, se le escapaba entre los dedos. Sus decisiones, aunque calculadas, habían desatado una cadena de consecuencias que ya no podía manejar sola. El plan de usar a todos como piezas comenzaba a fallar, porque las piezas ahora pensaban, sentían y, peor aún, reaccionaban. Alejandro lo veía claro. Pero también entendía que detenerla en ese punto sería casi imposible, sin provocar una ruptura total. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Cruz comenzaba a sospechar que algo no estaba saliendo como esperaba. La falta de respuestas, los silencios prolongados y las piezas que no encajaban lo ponían en alerta. No era un hombre que tolerara la incertidumbre, y cuando eso ocurría, su reacción era siempre la misma: violencia, una violencia fría, estratégica, que no dejaba cabos sueltos. El verdadero problema era que todos estaban jugando al mismo tiempo, pero no en el mismo tablero. Y ahí estaba el error, porque mientras unos buscaban sobrevivir, otros ya estaban planeando destruir. La guerra dejó de ser una amenaza, se convirtió en una certeza. Y lo más peligroso de todo era que ya nadie quería detenerla.